Y hablamos ahora de ultraprocesados porque se van a prohibir en los menús infantiles de los hospitales, Blanca. Sí, la propuesta del Gobierno es decir adiós a los ultraprocesados en los hospitales. El Ministerio de Consumo quiere eliminarlos de los menús infantiles de los centros hospitalarios para niños y adolescentes, pero también de los menús en las residencias de mayores. Esto significa que se eliminarán de esas propuestas los snacks, la bollería industrial, las galletas industriales y también las bebidas azucaradas, como algunos ejemplos de estos alimentos ultraprocesados. Vamos a valorar esta medida y lo vamos a hacer con una endocrino. Ella es Beatriz Ladries. Muy buenos días, doctora. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar le pido su valoración sobre esta propuesta del Ministerio de Consumo. ¿Es necesario dar este paso y prohibir estos alimentos de estos menús? Bueno, yo creo que se va a empezar por los menús infantiles, pero debería generalizarse realmente a cualquier paciente ingresado, porque nos ocurre que muchas veces el paciente le damos alimentos que cree que son buenos porque se los están dando en el hospital. Entonces, al final, sabemos que el consumo de ultraprocesados se ha triplicado en las últimas décadas y está generando mucho problema de salud a corto y a largo plazo, con lo cual es una medida muy necesaria y que espero que se ponga en vigor pronto. Hemos puesto algunos ejemplos, pero ¿cómo podemos explicarle a nuestra audiencia? Lo llevamos haciendo ya en varias ocasiones como una medida de divulgación, lo que es un ultraprocesado, para saber identificarlo y para saber eliminarlo de la dieta. Al final son alimentos que están elaborados industrialmente, que contienen grandes cantidades de aditivos, de conservantes, de colorantes, de grasas, de azúcares, o sea, todo alimentos que realmente son perjudiciales para la salud, que ya hemos visto que generan mayor riesgo de obesidad, de diabetes tipo 2, de algunos tipos de cáncer, de enfermedad cardiovascular, incluso de muerte prematura, y que por tanto hay que limitar mucho su consumo. No es que lo de prohibir queda un poco mal, pero sería limitar sobre todo la cantidad de alimentos que se consumen de ese tipo, porque claramente el perjuicio es muy, muy grande. Claro, y usted ponía el foco en cambiar la percepción de la población. En este caso estamos hablando de menús dirigidos a niños, a adolescentes. ¿Son especialmente vulnerables a ellos también por la forma en la que se presentan estos productos? Sí, por un lado es verdad que es población vulnerable porque al final, pues por redes sociales, por publicidad encubierta, llegan muchos mensajes de que son alimentos, además cuando lo pruebas es altamente adictivo, con lo cual enseguida encima si empiezas a consumirlos no puedes parar. Y realmente tenemos que hacer la prevención de esas enfermedades de forma precoz. Al final, si educas bien a un niño o a un adolescente en buenos hábitos de salud, vamos a prevenir las complicaciones en el futuro, que de otra manera pues a veces llegamos tarde cuando vamos a intentar hacer medidas de este tipo. Entonces, cuando antes hagamos la prevención, tanto en comedores escolares ya se ha establecido el decreto y ya se está mejorando mucho. Ahora el siguiente paso, por supuesto, es el hospital, y también otra población vulnerable es la gente de residencias de ancianos, que también pues se pueden beneficiar de estos cambios. También a ellos se extiende esta medida que vemos que usted valora como positiva, ¿no? Que también se incluya en estos centros. Al final son centros sanitarios y lo que digo, tenemos que dar ejemplo, y si estamos dando pues bollerías industriales, azumos y demás, sí, muy palatables, pero al final estamos perjudicando la salud. Un paciente también anciano pues tiene ya igual una diabetes de base que estamos perjudicando al darle estos alimentos. Entonces todo lo que sea prevención de enfermedades a largo plazo y a corto plazo, pues estupendo. Pues Beatriz Ladries, endocrino, gracias por habernos ayudado a valorar esta medida del Ministerio de Consumo. Gracias. Gracias a vosotros. Que vemos como, de nuevo, desde el sector sanitario se identifican estos ultraprocesados como un problema de salud pública. Y además estamos acostumbrados, ¿no?, en hospitales muchas veces en ese desayuno y esa merienda, esas galletitas María en una bolsita de plástico, eso pronto va a quedar desterrado. Ya, lo que pasa que es precisamente lo que llama la atención, ¿no? Que en lugares donde te cuidan la salud, precisamente, no se cuide la alimentación, que es la primera fuente de salud y la más accesible. Bienvenida sea la medida, desde luego. Lo que pasa que también el consumo de ultraprocesados acaba ligado al estilo de vida que tenemos. Que no tenemos tiempo, que no tenemos, también hace falta más dinero para guisar durante más rato, para comprar productos frescos. Al final esto es un círculo vicioso que es difícil de romper. Es que otra paradoja de estos tiempos, sale más caro comer bien que comer mal. Sí, o sea, un alimento ultraprocesado que ha pasado por 1000 procesos es más barato que uno que está en una huerta a 10 kilómetros. Claro, y eso sin sentido total. No tiene ningún tipo de sentido en una economía real, pero no se da el caso. Y bueno, es normal entonces que hasta ahora
instituciones que tienen tantísimo gasto en alimentos hayan recurrido a opciones más baratas, aunque sea un hospital. Bueno, tiene sentido, ¿no? Que precisamente lo que decías tú, Eva, en un sitio en el que cuidan tu salud, te den alimentos saludables. Que no la cuidan, que no la cuidan. Lo sorprendente es que no. Sí, normalmente los alimentos ultraprocesados eran al revés antes, como bien dice Antonio. Era lo caro, era comer esos alimentos porque parecía que había costado mucho elaborarlos. Y ahora resulta que son los baratos porque todo se ha puesto por las nubes. El pescado sube, la carne sube, suben los huevos, sube todo, pues alguna proteína hay que comer, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente se tira lógicamente a lo que puede pagar. Está relacionado con lo que hablábamos antes también, de que no se llega a fin de mes. La verdad es que pues habrá que limitarlos en su justa medida, pero yo también diría que sin que se nos vaya un poco la pinza, ¿no? Es como comer determinadas, no sé, comerte hamburguesas o comer determinados helados así. Bueno, pues en demasía seguramente nada es bueno, pero de vez en cuando, porque me acuerdo cuando estaba en el hospital y el momento que te traían el zumito, te traían las galletitas esas, las 4 galletitas, era vida. Entonces, bueno, pues supongo que habrá que mejorar eso, pero tampoco creo que sea como para eliminarlo de manera como si fuera algo completamente pernicioso, ¿no? Sin duda no es positivo, pero yo creo que encontrar también hay una justa balanza, como decía la endocrina.